aplicaciones. Tienen muchas aplicaciones en su vida diaria. El gas que respiramos, ejemplo, los gases que se generan cuando uno hierve agua, ejemplo, los gases que se generan en las industrias, ejemplo, tienen muchas aplicaciones. Se debe disolver cierta cantidad de gas en el agua para que los peces puedan mantener cierto equilibrio, ¿no? ¿Me dejo entender? Se necesita, se necesita. No pienses que los peces no necesitan gases, sino sí. A eso se le llama solubilidad. Los peces necesitan gases, ¿correcto? Entonces, hay muchísimas aplicaciones de los gases, no solamente son esas, ¿no? Hay muchas más aplicaciones, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos el estudio de los gases, ¿no? Nosotros le llamamos gases, hasta ahí en pantalla, ayuden, gases. Ideales. Gases. ¿Qué significa ideal? ¿Alguien me dice qué significa ideal? ¿Qué significaría ideal? ¿Ah? ¿Qué significa ideal? ¿Ideal qué significa? ¿Existe o no existe ideal? Si yo te digo la mujer, la chica ideal, el chico ideal, la mujer ideal, ¿existe o no existe? ¿O si existe? No. Estoy preguntando eso. ¿Existe o no existe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Existe o no existe la palabra gas ideal? ¿Qué es ideal? ¿Qué significa? La palabra ideal es algo que no existe. O sea, no lo tocas físicamente, no lo ves físicamente, ¿no? Sino se utiliza para estudiar los gases reales, que sí existe. O sea, cuando yo te hablo de gases que se generan, por ejemplo, ¿no? El gas que produce la tetera, el gas que se produce en una industria cuando está quemando cierto combustible fósil, el gas que se produce, por ejemplo, en la metalurgia, el gas que se produce en las industrias textiles, el gas que se produce, mira, en la industria de alimentos, como por ejemplo Donofrio, etcétera, son gases reales, no es un gas ideal. Un gas ideal es una ayuda para que tú puedas entender más adelante un gas real, que es mucho más complejo, por si acaso, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, mira, la investigación experimental de la propiedad de los gases da dado pie a que se desarrolle la parte principalísima de la teoría química y física, o sea, la fisicoquímica. Es interesante del hecho de que la voz de un gas, ya, esta parte de acá es lectura. Hasta acá es lectura, ¿ya? Esa es lectura. Lo voy a leer yo y luego necesito que un alumno lo lea. Ya, yo empiezo. Es interesante, yo voy a leer. Es interesante el hecho de que la voz del gas no se utiliza para los primeros años del siglo XVII. Fue inventada por el médico belga J. B. Van Helmont en 1577 a 1644, o sea, en el siglo XVI. Te hablo de hace más de 400 años. 400 años, mira, para expresar la idea entonces nueva de que existían diferentes clases de aires. Es lo que decía Helmont, ¿no? Van Helmont descubrió que al tratar la caliza con un ácido se formaba un gas, al cual hoy llamamos dióxido de carbono, que este gas se distinguía del aire y que no es necesario para la vida. Claro, tú no necesitas CO2, tú exhalas CO2, inspiras oxígeno, exhalas dióxido de carbono. Las plantas obtienen CO2 y liberan oxígeno, ¿correcto? ¿Y qué es más denso que aquel? O sea, es más denso que el aire. Descubrió también que el mismo gas que se produce en la fermentación y que se halla en la grota del Cane, una cueva de Italia, en cuyo interior, según se había observado, los perros que quedaban inconscientes. O sea, había una cueva en Italia y a veces entraban los perritos, ¿no? Y estos perros se quedaban inconscientes, ¿no? Ese era un motivo, ¿no? Por eso se llamaba la gota de Cane. Debido a que el dióxido de carbono que escapaba en las grietas del suelo desplazaba el aire por las zonas bajas de la gruta. Mira, ¿ya? Hay gente, por ejemplo, que utiliza el CO2 como algún tipo de envenenamiento, ¿no? Hay gente, hay personas, ¿no? Ahora, durante los siglos XVII y XVIII, te estoy hablando de 1600 al 1700, ¿ya? Se descubrieron otros gases, incluidos el hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, y se investigaron muchas de sus propiedades. Sin embargo, hasta muy cerca del final del siglo XVIII, ya al final del siglo XVIII, llegando al siglo XIX, no se ocupó que estos gases son elementos, cuando Lavoisier reconoció
como tal al oxígeno y mostró que la combustión de una sustancia es ese proceso de combinación con el oxígeno, ese proceso de subcombinación con el oxígeno. Quedaron establecidos los fundamentos de la química moderna. O sea, después del siglo XVIII, ¿ya? Aún no se sentaban bien las bases sobre los gases, ¿no? Hasta que apareció Antonio Lavoisier, un químico francés, que él investigó y con él se inicia la etapa moderna de la química, con él, con él. O sea, él es el punto de inicio de la etapa moderna, ¿no? Entonces, es una lectura muy bonita, muy interesante, porque te explica, ¿no? Cómo así surgen los gases. ¿Te recuerda con Van Helmont, por si acaso, Van Helmont? Entonces, yo te pido que lo leas, vuelvan a leer. Necesito un voluntario, una voluntaria, para que vuelva a leer. Voluntario o voluntaria. Alguien que lea, alguien que lea. ¿Nadie quiere leer? ¿O es tan difícil leer? ¿Difícil de leer? ¿Ah? ¿Un voluntario o una voluntaria? Está Jimena, Jeromy, Juliana, Erika Salas, Eric Berrios, Miguel Huiza. Ya, Jeromy, dale, lee. Con paciencia, con tranquilidad. Todavía no, muy Profesor, amplio. Dime. ¿Qué pasó? ¿cuál es interesante? Desde es interesante hasta moderna. ¿Ya? Te escucho. Es interesante el hecho de que la voz gas no se utiliza hasta los primeros años del siglo. Es decir, fue inventada por el médico belga J.B. Van Helmont 1577-1644 para expresar la idea entonces nueva de que existiesen diferentes clases de aire. Van Helmont descubrió que al tratar localiza con un ácido se formaba un gas, el que hoy llamamos dióxido de carbono, y que este gas se distingue del aire en que no es necesario para la vida y en que es más denso que aquel que descubrió. También que el mismo gas se produce por fermentación y que se halla en la Grota del Cane, una cueva de Italia, en cuyo interior, según se había observado, los perros quedaban inconscientes debido a que el dióxido de carbono que escapa por las grietas el suelo desplaza el aire de las zonas bajas de la gruta. Jeromy, sigue leyendo hasta moderna. Sigue leyendo, es todo, desde acá hasta moderna. Todo eso. Continúa. Durante los siglos eh, no veo, se descubrieron Siglo otros gases. XVII y siglo XVIII, Jeromy. No ve. Siglo XVII y siglo XVIII se descubrieron otros gases, incluidos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y se investigaron muchas de sus propiedades. Sin embargo, hasta muy cerca del final del siglo XVIII, no se ocupó que estos gases son elementos, cuando Lavoisier reconoció como tal al oxígeno y mostró que la combustión de una sustancia es el proceso de una combinación con el oxígeno. Quedaron establecidos los fundamentos de la química moderna. Genial, genial, Jeromy. Lo único que te ha faltado, escúchame, Jeromy, lo único que te ha faltado precisar solamente son los siglos, pero lo demás se ha leído bien, se ha leído bien, ¿no? Se ha leído bien. Ahora, vamos con las propiedades de los gases. Miren, ¿cuáles son las propiedades de los gases? A ver, ahí están. Quiero que lo lean todos, en conjunto. Empecemos. Primera propiedad. Los escucho, chicos. Inicien. Su forma y volumen son variables. Sigan. Son variables. ¿Qué más? Son No expansibles, expansibles. es decir, tienden a ocupar todo el volumen disponible. ¿Qué más? Son Son comprimibles. es decir, por aplicación Después, se pueden comprimir. ¿qué más? Son
Difusibles, ¿cierto? ¿Qué más? Sigan, 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 sigan. Es decir, los gases se mezclan homogéneamente en cualquier proporción. Continúan, continúen. Los gases se... Fuman. No, los gases no fuman, se efuman. Se fuman. Ah, perdón, perdón. Ya, los gases se fuman. ¿Qué significa? Que un gas sale por agujeros. A esos agujeros se llaman poros, ¿no? Por ejemplo, cuando han sido ustedes niños, tenían, por ejemplo, llegaban de una fiesta con un globito, ¿cierto? Ya. El globito ustedes lo dejaban ahí a un costadito, ¿no? Pasaban los días, pasaban las semanas, y el globito de la nada empezaba a reducir su tamaño. Y ustedes de niños decían, ¿pero por qué reduce el tamaño, no? O sea, se habrán preguntado así, algunos, otros no, porque se compraban otro globito, ¿no? El detalle es que el gas, que es el aire, salía por esos poros microscópicos. Ahora, los nuevos globos de actualmente los hacen de un material un poco más fino, con los poros más pequeños a nivel atómico, ¿no? El tamaño, el diámetro del poro es mucho más pequeño, ¿no? Así que el aire le va a tocar, va a demorar en salir. O sea, de que va a salir, ¿no? Tiene que dispersarse del dentro del globo hacia afuera, ¿no? Pero va a demorar un poquito más, ¿no? Si antes lo hacía, por ejemplo, en unas semanas, ahora lo hará un mes quizás, ¿no? No sé, pues, ¿no? Ya depende de qué tipo de globo hayan comprado, pues, ¿no? Ahora, siguiente. Gas ideal es un modelo teórico de gases cuyos estados están caracterizados por la ecuación general de los gases y por la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Que se acerca a este comportamiento a presiones bajas y temperaturas elevadas, ¿no? Ahora, el estado de un sistema gaseoso, jovencitos, ¿no? Se dice que se encuentra en estado de condición definido cuando todas las propiedades del gas han sido caracterizadas. Afortunadamente, se requieren conocer 4 propiedades: presión, volumen, T y N, ¿ya? P significa presión, yo voy a repetir, ¿ya? P es presión, B es volumen, T es temperatura y N son moles. Así que los escucho, repitan lo que yo he dicho. Repitan, por favor, P es presión, voy a decirlo de otra vez, ¿ya? P es presión, B es volumen, T es temperatura y N es moles. Repitan. ¿Qué es P? Presión. Presión. ¿Qué sube? Volumen. ¿Qué es T? Temperatura. ¿Y N? Mol. Está, genial. Ahora, ecuación universal de los gases, ¿ya? Es la siguiente, esta se llama pavo ratón. P por B es igual a R es igual a R por T por N. Profesor, ¿qué cosa es T? Temperatura. ¿Qué es N? Mol. ¿Qué es R? A R se le llama constante de los gases. P es presión, B es volumen, ¿no? Ahí está, P es presión, B es volumen. Recuerda que la presión puede ser en atmósfera o en milímetros de mercurio. mmHg significa milímetros de mercurio, ¿ya? Por si acaso. ¿Correcto? Ahora, si la temperatura está en grados Celsius, tú le sumas 2 y 3 y lo pasas a Kelvin. Y lo pasas a Kelvin, no te olvides. Ahora, tu R solamente toma 2 valores. Si el volumen te lo dan en litros, bueno, ahí está. Si la presión te lo dan en atmósfera, ahí está, utilizas la primera. Si el volumen te lo dan en litros, pero, ya. Entonces, mira, repito, si te dan la presión en atmósfera y el volumen te lo dan en litros, utilizas la primera ecuación, ¿cierto? Pero si te dan la presión en milímetros de mercurio, o sea, cuando te dan mmHg, ¿ya? Pero el volumen sigue siendo litros, utilizas la constante de abajo. Esa de ahí que lo voy a poner de azulito para que te lo puedas visualizar. 62,4. La temperatura siempre debe estar en Kelvin, por eso tú le sumas 2 y T3, ¿no? Entonces, recapitulo una vez más para que tú me captes, porque sé que puedes captarme. Si la presión te dan en atmósferas, que es ATM, lo vas a ver en ATM, ya en los ejercicios, y el volumen te lo dan en litros, utilizas la primera constante, ¿cierto? Ya. Si la presión te lo dan ahora en mmHg, y el volumen te lo dan en litros, utilizas la constante de abajo.
No hay más constantes, por si acaso. Hay una, que es 8,314 Joule, mol, Kelvin, Joule, Joule arriba, mol sobre Kelvin, pero esa se utiliza en otras condiciones. O sea, hay una tercera, pero se utiliza a nivel universitario. Entonces, de nada me sirve que yo te lo dé ahorita, pues, ¿no? Solamente te doy lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, de nada me vale que te ponga una tercera constante, porque al final no lo vas a utilizar, pues, ¿no? Pero estas dos sí, ¿ya? Ahora, ¿cómo llamo las moles? Ahí ustedes lean, por favor. ¿Cómo se llaman moles? Los escucho. Está ahí en pantalla. El peso sobre el peso molecular. La masa sobre el peso molecular, ¿cierto? La masa sobre el peso molecular, ¿ya? Ahora, densidad de un gas ideal. Este recuerda que es para hallar presión y volúmenes, pero si queremos hallar la densidad, ¿qué no aplicamos? Pavo ratón, aplicamos, ahí está, ¿cómo se llama la ecuación? Activen sus audios sin miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿O es la primera vez que hacen clases conmigo? ¿No es la primera vez? No, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se llama la ecuación química? Ahí está. El nombre después de la ecuación que vamos a usar, ¿no? ¿Cómo se llama? Está ahí en pantalla. ¿Mm? Está en pantalla. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Puma y Doroteo. Claro, Puma Doroteo, ¿no? ¿Qué significa profesión Puma Doroteo, profesor? Ahí está. P, ¿qué cosa era P? Ya lo sabes, ya lo saben, ya lo saben. ¿Qué es P? Quiero escucharlos. Quiero oírlos. ¿Qué es P? Presión. Perfecto. ¿Qué es R? ¿Qué es R? Solamente R. ¿Qué es R? La constante universal. La constante de los gases, pues chicos. ¿Y qué cosa es T? ¿Qué es T? Temperatura. Perfecto. Ya. ¿Qué sería la M con la barrita? Pura. ¿Ah? Peso molecular. Muy bien. ¿Y qué viene a ser la letra D? Para terminar. ¿Ah? ¿Qué es la D? ¿Qué es la D? ¿Qué es la D? ¿Qué es la D? Densidad. Densidad, densidad, Densidad. densidad, densidad, densidad. Entonces, solamente vamos a manejar esta ecuación y esta otra ecuación, ¿no? Para hacer los ejercicios. Ah, verdad. Y una tercera, que es la ecuación general de los gases. A esta ecuación la llaman pavito 1 igual a pavito 2. Pavito 1 igual a pavito 2. Presión arriba, volumen arriba, temperatura abajo, igual a presión arriba, volumen arriba, temperatura abajo, ¿no? Estado 1, estado 2, ¿correcto? Y los procesos restringidos, ¿ya? Solamente son 3 procesos, el tercero está acá abajito, ¿no? El primer proceso se llama a temperatura constante, o sea, cuando la temperatura no cambia, ¿ya? Vayamos a esta ecuación. Si acá la temperatura no cambia, o sea, esta temperatura de abajo, ya esa de abajo, ya este T es igual a este T, ¿yo lo cancelo o no lo cancelo? Si son iguales. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Se cancela o no se cancela? Se cancela. Perfecto. Se cancela, solamente te queda la parte de arriba, ¿no? Ya eso se llama proceso isotérmico o la ley de Boyle. Boyle y Mariotte. Ahora, si el volumen está constante, es decir, el volumen no cambia, no varía, tú lo cancelas, chau volumen, chau volumen. Me queda P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Y eso es, ¿qué cosa? ¿La ley de quién? ¿Quién la creó la ley? Mi vecino, Lusac. Gay-Lussac, ¿no? Ahora, a ese proceso, ¿cómo se le llama? También se le conoce el proceso isócoro o isovolumétrico. Isotérmico, temperatura, isócoro, isovolumétrico, volumen, ¿no? Y nos falta la última, que se llama el proceso Isobárico. isobárico, cuando la presión ahora es constante.
Si tú, la presión es constante, presión 1 igual a presión 2, lo cancelas, pues, ¿no? Te queda volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Eso se llama la ley de Charles. Charles. Ahora, vayamos de plano a los ejercicios, ¿ya? A ver, empezamos. ¿Me van a ayudar? Dice, no es una variable fundamental del estado gaseoso. O sea, ¿cuál no es una variable? ¿Cuál no es variable? Yo las variables las he mencionado aquí. Aquí. Ahí está. ¿Cuáles son las variables? Ahí están las variables. Son 4 propiedades y 3, las primeras 3 son variables. Ya saquen, por favor. ¿Cuál no es acá variable? A ver. ¿Cuál no es variable? Al ojo. La densidad. Densidad. Perfecto. Lo marcamos. Se tiene 10 litros de un gas. Bueno, lo voy a borrar para que no vean la resolución. Borrado. Se tiene 10 litros de un gas a 273 y 5 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará todo este gas a condiciones normales? Entonces, mira, lo que haremos es, primero la temperatura, ustedes sumen la temperatura, sumen el 273. Rápido. A ese 273, sumen de nuevo 273. Sumen. ¿Cuánto sale? Sumen pues. ¿Cuánto sale? Súmenle 273. ¿Cuánto me sale? 546. Perfecto, ¿ya? Entonces, temperatura tenemos ¿cuánto, profesor? 546, ¿sí o no? Ah, qué lindo, ¿no? Ya, ¿cuánto vale el volumen? Saque el volumen. Es dato. Volumen es dato. Volumen es dato. Está ahí en pantalla, jóvenes. Volumen es dato. 10 10 litros. litros. Ya, ¿cuánto vale la presión? ¿Ya? ¿Presión? 5. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la presión, jóvenes? También está en pantalla. 5. 5 atmósferas. Yo no sé qué estará haciendo Juliana Briceño. Ya he hablado yo con su mamá para que participe y hable en clase. Nada. ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos las 3 variables, ¿no? Ahora falta condición normal. ¿Ya? La presión en la condición normal, ¿correcto? La presión viene a ser 1 atmósfera. La temperatura en condición normal viene a ser 273. Y el volumen, me están pidiendo el volumen. Entonces, nos vamos a mis ecuaciones. No vamos a las ecuaciones que hemos estudiado, que solamente son 3, ¿no? La primera, que lo puedes visualizar aquí, en pantalla. La segunda, que lo puedes visualizar aquí, también en pantalla. Y la tercera, que lo puedes visualizar aquí. Yo pregunto, ¿cuál de las 3 se puede utilizar? ¿Cuál? Si yo tengo un estado 1 y un estado 2, ¿no? ¿Cuál utilizaría? A ver, voy a reducir el tamaño. Ustedes sáquenme la ecuación. Ya, ¿qué ecuación? ¿Qué ecuación empleo? ¿Empleo esta de aquí, o esta de aquí? A ver, los escucho. La primera ecuación. La primera, ¿seguros? Ah, sí. ¿Seguro que la primera? Pero miren, recuerden que la primera ecuación sirve para hallar presiones y volúmenes, pero de un solo estado. La segunda también es de un solo estado, ¿cierto? Cuando tú tienes mezcla de varios estados, un estado 1 y un estado 2, por eso se utiliza pavito 1, pavito 2. ¿Cuál empleo? ¿Empleo la primera, empleo la segunda o empleo la tercera? ¿Cuál? O no empleo nada.
tercera. La tercera, pues, ¿no? Entonces, en base a eso, aumento de nuevo el tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, voy a colocar pavito 1, presión 1 por volumen 1, dividido entre temperatura 1, igual presión 2 por volumen 2, dividido entre temperatura 2. Ya, solamente hagan el reemplazo, el valor numérico. ¿Cuánto vale P1? Rápido, rápido. Vamos, sin dormir. 5. 5. Eric, los demás también participen. ¿Cuánto vale volumen 1? Quiero escucharlos. Soy sordo. Soy sordo. ¿Cuánto vale volumen 1? Volumen 1, ¿cuánto vale, jóvenes? ¿Ah? Está en pantalla. Aquel alumno que se sienta a clase dice, profesor, mamá, estoy en mi clase. Bueno, no sé cómo tu mamá te puede creer si no dices nada. O sea, toda la hora completa te escuchas que no dices nada. Eso no es clase. Quiero escucharlos o oír cuánto vale volumen 1. Los quiero escuchar. Necesito oírlos. ¿Cuánto vale volumen 1? Está en pantalla. Juliana, Valerie. 10. Ajá, ahora sí, ahora sí. Ya, ¿cuánto vale la temperatura 1? Rápido, me duermo. 273. No, es la primera temperatura. Es la primera temperatura que hemos puesto, jovencitos. Es la primera temperatura. ¿Cuánto vale? ¿Ah? 146. Las Marías. 546, ya. Igualamos, ¿no? Igualamos, cambio. Pongo presión 2. ¿Cuánto vale la presión 2? Es el segundo estado. El de abajo. ¿Cuánto? Ahí 1. está. 1. ¿Cuánto vale volumen 2? No lo sé, porque me están pidiendo eso. ¿Cuánto será? ¿Cuánto saldrá? ¿Cuánto vale T2? 273. Ajá, 273. Ya está. Ya, esa parte ahora es matemática. Ya se terminó la parte química. La parte química fue saber qué es el volumen, qué es la T, qué es la P, sacar los datos, colocar tu ecuación. Hasta acá es la parte química. Ya viene la parte numérica, matemática. Ya está. ¿Cuánto sale? A ver. Al ojo. No hay al ojo. Ya sale. 25. ¿Seguros? ¿Seguros que sale 25? ¿O no? ¿O sale más? ¿Mm? Ya, esa parte es parte matemática, jóvenes. 5 por 10 sobre 546 igual a B2 sobre 273. Cancela el 273 en ambos lados. Sácale 273 273 al 546 te sale 2. 5 por 10 sobre 2 igual a volumen 2. ¿Cuánto sale el volumen 2? Jóvenes futuros del mañana de cuarto de secundaria. ¿Cuánto sale? 25. 25. Como es volumen, la palabra es litros. No, L. Busque su clave. ¿Mm? ¿Qué clave La tiene? La A. Aquí está. Siguiente ejercicio. Se tiene un gas herméticamente cerrado en un recipiente esférico, ejerciendo una presión de 8 atmósferas. Todo este gas es trasladado a otro recipiente esférico. Si la temperatura permanece constante, ¿qué presión atmosférica ejercerá este gas en el mismo recipiente? Uy, ay, ay. Entonces, tenemos el estado 1, ¿ya? Me van a sacar sus datos, me van a sacar la presión, el volumen, la temperatura, y yo los escucho. A ver, identifiquen ustedes. No son alumnos de primero y secundaria, son alumnos de cuarto de secundaria. ¿Cuánto vale la presión? 8. 8. Quiero escucharlo a todos, escucho a uno nomás. Yo también me estoy muriendo de hambre, chicos. También tengo hambre. Pero me la aguanto. Me la aguanto. Comeré después, ¿no? He tomado desayuno, sí, pero comeré después, ¿no? ¿Cuánto vale la presión? Ni bien termina la clase, ya pueden ir a comer sus sagrados alimentos. ¿Cuánto vale presión 2? Presión 1, presión 1, presión 1. ¿Cuánto vale? 8. 8. 8.
8, muy bien, muy bien. No es difícil, no es difícil, no es difícil, no es difícil, no te duermas. ¿Cuánto vale volumen 1? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto vale volumen 1? ¿Cuánto vale? Saquen sus datos, jóvenes, por favor. ¿Cuánto vale volumen 1? Díganlo por chat, por favor. Díganlo por chat, digo, díganlo por audio. A ver. Ya, ¿cuánto vale el volumen 1? ¿Ah? ¿Mm? ¿Cuánto vale? Volumen 1, jóvenes. ¿Cuánto vale? ¿Han escuchado lo que he leído? Lo voy a leer otra vez, ¿ya? Se tiene un gas herméticamente cerrado en un recipiente esférico, ¿ya? Ejerciendo 8 atmósferas de presión. Todo este gas es trasladado a otro recipiente esférico, ¿ya? Si la temperatura permanece constante, ¿qué presión atmosférica ejercerá este gas en el mismo recipiente? Pregunto yo, ¿cuánto vale el volumen 1? ¿Mm? ¿Cuánto vale? Si es el mismo recipiente, ¿cuánto sale el volumen 1? Vamos, razonen, 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 razonen. Ese mismo recipiente, ¿cuánto vale? ¿Ah? Uno, uno. ¿Cuánto sale? Si te dicen, tengo gas encerrado, por ejemplo, en un balón, ¿no? Y lo paso a otro gas, pero ese gas está en el mismo recipiente. ¿Cuánto vale el volumen? Si no me dan datos del volumen, ¿yo qué colocaría? X. Eh, ¿Cero? X, ¿cómo van a colocar cero? Ahora, ¿cuánto vale la temperatura 1? Dice, acá hay dato. Hay dato, hay dato, ¿ya? Si la temperatura está constante, tú sabes que de las tres procesos restringidos sería el proceso de Boyle-Mariotte, ¿no? P por B igual a K, ¿no? Una constante cualquiera, ¿no? Entonces, le ponemos T, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahora, el estado 2, un minutito, chicos.
Ya, a ver, ¿cuánto sale? Ya, presión 2, rápido. La hora, Es lo que nos piden. ajá. Le vamos a poner P2. Ya, volumen, Es el mismo, así que es X. perfecto. T, También es el mismo. ya está. Entonces lo que hacemos es esto, pues, ¿no? Presión 1, presión